Buenas noches a todos. Entonces hoy continuamos nuestro estudio de Primera de Timoteo y como es infaltable, vamos a orarle al Señor para que nos acompañe. Padre amado, qué alegría podernos reunir nuevamente. Gracias por permitirnos reunir. Y bueno, gracias por este medio que lo podemos hacer y pues nos podemos gozar y podemos vernos los unos a los otros, Señor. Vamos a seguir continuando este estudio de Primera Timoteo y queremos pedirte que nos acompañes, que nos guíes, que tu Espíritu Santo sea quien nos lleve de la mano para entender las verdades que están escritas en tu palabra, Señor. Este tiempo también permitimos, te queremos pedir que te agrade lo que hablemos, lo que hay en nuestros corazones y para ser así edificados, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, hace 8 días hablamos del capítulo 1 y ya hemos visto el panorama general y hoy continuamos en el capítulo 2, pero quisiera que recordásemos algunas cosas. ¿Quién escribió la carta y a quién se la escribió? Solo para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando. ¿Quién escribió esta carta? Pablo, la escribió Pablo. ¿A quién, hermana Abigail? ¿A quién se la A escribió? Timoteo. A Timoteo. ¿Cómo lo trata él? ¿Cuál es su relación entre Pablo y Timoteo? ¿Cuál era la relación? Hijo en la fe. Ok, Timoteo muy era bien. su hijo en la fe. ¿Qué había sucedido según el contexto para que él le enviara esta carta? ¿Qué era lo que había pasado? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿O no? Sí, pues. Dime. Bueno, aquí dice el versículo 3 que él le rogó que se quedara en Éfeso. Muy bien. O sea que Timoteo está en Éfeso. Qué bueno, hermana, sigue. Cuando él se fue Y para Pablo. Macedonia para que hiciera. Cuando Pablo se fue hacia Bueno. Macedonia, entonces Timoteo se quedó en Éfeso. Ok, muchas gracias. Eso es muy importante. Entonces, entendemos que él es un hijo de la fe. Pablo es Sí, un sí. hijo, perdón, Timoteo es hijo de la fe de Pablo, que los dos estaban trabajando, pero que en determinado momento Pablo deja en Éfeso y él se va para Macedonia, ¿cierto? Sí, Y le deja sí. encargado ahí en Éfeso. Eh, ¿cuál es como la razón que podemos ver de que Pablo le describe a Timoteo? En términos generales. ¿Qué sucedía alrededor de donde estaba Timoteo que hace que Pablo escriba? ¿Si lo recordamos o no? Habían falsas enseñanzas. Ah, ya. O sea que habían ciertos hombres en Éfeso que tenían enseñanzas como raras, ¿cierto? Sí. Y él escribe, o sea, el propósito es que le da sus instrucciones y mandamientos para que él los pueda enfrentar, ¿cierto? Y hace 8 días vimos 3 palabras como que nos ayudaron mucho en el estudio. ¿Ustedes la recuerdan o no? Gracia, misericordia y paz. Bueno, está bien, pero con respecto a las personas, esas instrucciones. Bueno, yo de lo que tomaba apuntes acá es que también Sí. habían personas que, bueno, decía que tendrían que ser personas con corazón limpio, buena conciencia y una fe no fingida. Ah, esa es muy bonito lo que tú estás diciendo. Era el amor nacido de un corazón puro. ¿Lo Sí, recuerdan? El señor. amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe No sincera. fingida. Sí, muy bien, muy bien. Y en el capítulo 1, pues vimos cómo describe a esos hombres, ¿cierto?
y pues nos da la información. Pablo nos habló acerca de su pasado, de cómo Sí, se veía él, ¿verdad? sí, Y señor. esto comparándose con estos hombres, queriendo decir que si hay un cambio cuando uno se encuentra con el Señor, ¿no? Porque él era perseguidor, él se muestra de una manera bien pecaminosa, como que no era digno, pero el encuentro que tuvo con el Señor, pues transformó su corazón y le puso una buena conciencia y su fe era sincera, razón por la cual él pues escribe estas palabras como con autoridad, ¿cierto? Sí, amén. Y que Dios lo había salvado también por su gracia, o sea que su salvación fue por gracia, porque él no se la merecía. Ok, Sí, muy bien. Eso es como para que nos acordemos un poco. Y ahora en el capítulo 2, entonces, quisiera que viéramos que aquí nos va Pablo a hablar como a grupos, como alguien hace 8 días lo dijo muy acertadamente. Entonces, hay unos grupos en el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7, pues se refiere a todos los hombres, a la gente en general, a todas las personas. En el versículo 8 del capítulo 2 habla de los hombres, o sea, habla a los varones de la iglesia. En el sí, señor. versículo 9 al 15 nos habla de las mujeres, ¿cierto? De las mujeres y les da algunos consejos. En el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, entonces le habla a los obispos de la iglesia. Y Sí, capítulo 3, versículo 8 al 13, entonces le habla a los diáconos que están en la iglesia. Entonces, eh, vamos a como a analizar estos grupos, ¿cierto? Para entender el mensaje que Pablo le quería hablar a ellos. O sea, que él decidió, eh, cuando le escribe a Timoteo, hacerle como la tarea, ponerle la tarea como más fácil a él. Y es que le va a dar los consejos y le va a dar los consejos por grupos. Entonces, el primer grupo es como todas las personas que estaban en la iglesia, o sea, es para todas las personas. Entonces, eh, ¿qué es lo que primero le habla Pablo a ellos? ¿Los anima a qué? ¿A qué los está animando en el versículo 1? Si ustedes tienen allá su Biblia, abren en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Qué pena. Los exhorta a que se hagan rogativas, ¿Qué oraciones, más? peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ah, qué gracias, hermana. Qué bueno. Entonces aquí Pablo lo que hace es animar a todos a que oren por todos los hombres, ¿cierto? Y si ustedes ven, dice cuáles son, o sea, por todos los hombres, en el versículo 2, ¿qué más dice? ¿Por quién más? Dice por los reyes, por las personas que Sí, están en eminencia. oh, por las personas que están en eminencia o en autoridad, ¿ok? Y, por supuesto, eh, nos da la razón por la cual deberíamos orar, porque nos incluimos ahí, que es para todos los hombres. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito que él muestra ahí que debemos orar? Eso para ver los primeros versículos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el Dice motivo? para que vivamos quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad. Uy, hermano. Entonces, aquí Pablo nos está enseñando como algo y es que nos anima a orar, dice a plegarias, o sea, a pedir y vuelve y lo repite, oraciones, peticiones y acciones de gracias. No solamente peticiones, sino también acción de gracias por todos los hombres. Entonces, eso es lo primero que él quiere que veamos. Y, y dice y da la razón por la cual la debemos hacer. Ahora hablamos de por quién, pero me encanta la razón para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Entonces, viendo que debemos pedir oraciones, plegarias,
y peticiones, también nos da el por qué. Y en la mitad está por quienes debemos orar. Entonces, ¿por quién debemos orar? Por todos. Por todos ¿verdad? los hombres. Por todos los hombres. Listo. Y en el versículo 2, o sea, yo pudiese entender por todos los hombres, bueno, Señor, oramos por todos, podemos orar por los de la familia de nosotros, podemos orar por la familia nuclear, la familia extendida, podemos orar por la iglesia, podemos orar por el barrio, podemos orar por la ciudad, podemos orar por el país, podemos orar por el mundo, ¿verdad? Es como una estructura para uno acordarse de todos y ir abarcando. Él quiere que lo hagamos. Sin embargo, en ese versículo 2 dice, me llama la atención porque uno no pensaría, ¿no? Que una persona que ha sido arrestado, que ha experimentado castigo, que ha experimentado prisiones por causa del evangelio y que ha tenido que vivir en una época donde habían unos emperadores difíciles en cuanto a Roma, le tocó Nerón y todo eso, persiguiendo a los cristianos. Y él dice que debemos orar por los reyes y por los que están en autoridad. Y ahí en ese sándwich, que yo digo en ese emparedado, quiero que meditemos un poquito. Orar por los reyes y por todos los que están en eminencia o en autoridad. ¿Sí? Es fácil orar por los primeros, porque pues si conocemos, si simpatizamos, pues está bien. Si tenemos carga por algún grupo en especial, pues está muy bien. Pero por los reyes y por los que están en autoridad. Y me encanta lo que dice en el versículo 1, haciendo peticiones y acciones de gracia. ¿Y por qué lo digo? Porque si queremos aplicar eso que él nos dice en el versículo 1 con los del versículo 2, pues eso cuesta dentro del cristianismo. Yo lo he tenido que vivir. Digamos que en la corriente que yo me muevo cristiana, pues nosotros no nos metemos en política, somos apolíticos, no creemos que el cristiano deba meterse ni tenga que influenciar en la política, pero aquí sí dice que debemos orar por los que nos gobiernan. En este caso, él dice por los reyes, porque era su forma de gobierno, y por todos los que están en autoridad. Y pues dentro del pueblo cristiano, yo también escucho mucha queja. Es que este es malo, es que este es pagano, es que este no conoce, es que todos son iguales de ladrones. En el caso de nosotros aquí en Latinoamérica que tenemos, yo no sé qué si pasa así en Suecia, no sé cuánto será la corrupción, pero entonces es como una forma como de indiferencia del cristiano frente a su gobernante. Aquí no nos está diciendo que participemos con ellos de gobernar, aquí no nos está invitando a nada. La invitación es a orar y a pedir y a dar gracias por ellos. Entonces, nosotros, si queremos acercarnos a la palabra y entenderla y que ella pueda afectarnos a nosotros, pues este texto deberíamos aplicarlo. Nosotros deberíamos orar también por los que nos gobiernan. O sea, aquí Pablo no dice que sean buenos o no sean buenos, sean perversos o no sean perversos. No dice eso. Dice que oremos. Y la razón por la cual él quiere es para que vivamos una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Con toda piedad y dignidad. O sea que hacer esto es parte de la piedad. La oración es parte de la conducta piadosa del ser humano. Entonces, si nosotros lo hacemos solamente por los que nos caen bien, pues no sé si es solamente lo estemos haciendo bien, o también por aquellos que realmente que nos gobiernan, nosotros no tenemos ningún vínculo con ellos, pero sí debemos orar.
hay gobernantes que nos caen bien y hay otros gobernantes que no nos caen bien. Hay gobernantes con las cuales simpatizamos y hay otros que no simpatizamos. Lo único cierto es que si tenemos una vida piadosa, una vida de dignidad delante de Dios, debemos orar por ellos, sin calificar si es bueno, si es malo. ¿Y cuál sería nuestra oración? Porque ¿cuál sería una petición? Una que gobiernen bien, otra que sus vidas sean cambiadas. Una cosa es que el cristiano se meta en la política y la política lo transforme, y otra cosa es que el político se venga a la vida cristiana y el Señor lo transforme. Eso es muy interesante. Pero nosotros siempre lo vemos desde el otro punto de vista. Pero qué bonito que aquel que está gobernando, que aquel que está dirigiendo nuestros intereses, ¿sí? Se venga de este lado. Entonces yo creo que una buena manera de tener una vida piadosa y digna del Señor es orando por ellos, es pidiéndole al Señor que les guíe. Yo no me imagino a Pablo orando allá por Calígula, por Nerón, todos esos que tienen una fama de asesinos, pero sin embargo él se anima. Él sí lo hace. Siempre que ustedes ven, él siempre dice, sujétense a las autoridades, como lo vimos cuando estudiamos Tito. Y aquí también dice, y todos por los que están en autoridad. O sea, no solamente por los que nos gobiernan, sino por los que tienen una autoridad, llámese la fuerza pública, que también tiene muchos choques, al menos aquí en Latinoamérica, yo no creo que allá sea tan fuerte, que uno dice, no, pero eso es de guerra, no, pero están puestos ahí para ejercer una autoridad. Yo no estoy hablando ni animando a la guerra, porque estoy lejos de creer que la guerra es una solución. Al contrario, aquí nos habla de vivir una vida tranquila, o sea, una vida de paz. Entonces, si queremos vivir una vida de paz y tranquila, oremos por nuestros gobernantes y por nuestras autoridades, sin dejar de orar por todos. Hay muchas cosas que orar por todos, sí. Y mire que eso nos anima a que nosotros tengamos una relación con el Señor continua, porque a veces solo tenemos como tiempos, pero qué bonito que donde estemos y cuando estemos hablando con el Señor. Mira, Señor, pues, acabo de ver esto no estoy de acuerdo, como esto me parece aberrante, Señor, pero ellos no te conocen, por favor. Que te conozcan, haz algo que tenemos que hacer, interceder y pedirle al Señor que eso se dé. Eso sería interesante. Entonces, estas dos cosas que hemos visto y este emparedado de lo que Él quiere y por lo que Él quiere y por quienes Él quiere, todo tiene un propósito. Y entonces, en el versículo 3 dice así, porque esto es bueno. ¿Qué es bueno? Orar, pedir, dar gracias por los hombres, por los reyes, por las autoridades. Dice, porque esto es bueno, es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces aquí vemos que habla de Dios como nuestro Salvador. Hace 8 días lo habíamos visto que él siempre, Pablo, siempre está recordando esto, Dios nuestro Salvador, y lo había dicho en el versículo 1, como Dios nuestro Salvador. Y después decía como Cristo el Salvador. Y aquí nos habla de Dios como nuestro Salvador. A esto le agrada a Dios. Dese cuenta que no es que solamente Pablo está diciendo y animando, exhortando, como dice la hermana que leyó, sino que también él dice que es bueno, que eso le agrada a Dios. Y es algo que si nosotros entonces podemos ver cómo podemos tener una vida piadosa y digna delante del Señor. Algo que le agrade a Él es orar por las autoridades, por los gobernantes y por todos. Y entonces, ¿a qué tipo de persona dice? Ahí entonces es cuando habla que es a Dios nuestro Salvador. Entonces, el cual, o sea, Dios nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos. Mire que aquí nos está dando entonces una pista o nos está mostrando
por dónde debemos encaminar nuestras oraciones y Amén. nuestras peticiones. Sí. ¿Cierto, hermana Abigail? Ahí nos da Amén. una pista grande. ¿Cuál es la pista? Pues que Que nos da debemos en orar ese por salvación. Ay, hermana Abigail, gracias. ¿Cierto? Por la salvación. Aquí no es que el que es gobernador de izquierda se vuelva de la derecha o el de la derecha a la izquierda o de este deje de pensar así o deje de pensar así. Nuestro interés en la oración es que ellos le conozcan. ¿Para qué? Para que sean salvos. ¿Y qué más? Sean salvos y qué más. En ese versículo 4. Y conozcan la verdad. Amén. Gracias. Y vengan, y vengan. Si ve lo que Pablo habla, que se vengan, no que nosotros nos vayamos. Yo hago énfasis porque a veces nos desviamos en ese camino. Él dice para que ellos vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y entonces nos está hablando de cuál verdad o no sabemos de la verdad, o sí sabemos de qué verdad. El La evangelio. verdad del evangelio. Ok, bueno, está bien, está bien. Vamos a ver ustedes. Dentro del mismo texto, él inclusive nos aclara de esa verdad. Entonces, esas razones por las cuales, mira cómo nos incluye a todos. Si nosotros oramos por ellos, por todos los hombres, por los reyes, por los gobernantes, por las autoridades, entonces nosotros vamos a tener como una recompensa. Y es que vamos a vivir una vida de paz, una vida tranquila, sosegada, que eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Aunque debemos pasar tribulaciones y eso, pero esto no como que aplaca un poco eso. Sin embargo, Él quiere que todos los hombres sean salvos, inclusive ellos. Por eso es que debemos orar. O sea que hoy si lo sabemos muy bien y si no lo sabemos, pues también debemos tener claro que debemos de orar por la salvación de todos. ¿Por qué lo digo? Porque Pastor, sí, ¿quién me habla? Que no sé quién es. Hermana Amanda, Amanda, cuéntame. pues Pastor, yo creo que deberíamos, bueno, yo soy de las que pienso que primero empecemos por casa, empezar a orar por nuestra autoridad, que por ejemplo en mi casa sería mi esposo. De ahí pues, Qué bueno. ¿quién dirige mi iglesia? Mi pastor, los gobernantes de acá, y acá también hay muchas cosas, muchísimas, pastor, aunque usted no lo crea, que por los cuales tenemos que orar por nuestros gobernantes. Entonces no solamente es a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial que tenemos que hacerlo. Qué bueno, hermana Amanda, que tú me recuerdes eso, que son todos, por eso hice todos. Entonces, no es un grupo. Qué bien, qué bien. Y una de las intenciones mayores, pues sí, es que gobiernen bien y que lo hagan bien, o ya sea como tú dices, tu esposo, los que están bajo tu autoridad también, porque entonces tú también serías autoridad, eh, que todos lleguen a la salvación, que sean, Amén. que lleguen y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y mira lo que dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Ok. ¿Qué tiene que ver? Bueno, perdona, sigamos. En el versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate de todos o por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Por qué ustedes creen que Pablo le dice a esto a Timoteo para el grupo de todos? ¿Por qué creen? ¿O por qué podemos ver según lo que hemos visto en nuestros estudios de las semanas anteriores? ¿Mm? Porque habían algunas doctrinas diferentes que se estaban predicando y entonces él quería aclarar este punto de que había un solo mediador entre Dios y los hombres, que era Jesucristo, hombre. Muy bien, hermana Abigail. Eso me pone muy feliz que tú lo digas así.
porque si ves lo bonito que es ver los textos dentro de su contexto y así entonces uno pueda entender cuál es el marco o cuál es la idea que tiene el escritor. Entonces, en este caso, él les dice, como está hablando para todos, los está incluyendo todos, eh, estaría animando a la iglesia a orar por también aquellos que están como medio dando enseñanzas falsas por su salvación, para que entiendan que la salvación es a través de quién. De Jesucristo. Claro, claro. Y dése cuenta como hay algo bien particular, dice, porque hay un solo Dios, ¿cierto? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Qué mensaje le da, qué mensaje les estará dando a todos aquellos que tienen enseñanzas raras? ¿Cómo ven ustedes eso que él diga un Dios, un mediador? ¿Qué piensan? Pues precisamente, bueno, quiero compartir ahora un ratico mientras estudiaba esto y leía con mis niñas, yo les decía y paramos ahí en ese versículo 5 y yo les decía, o sea, no hay nada más que pueda, y bueno, yo me voy a meter aquí, yo les decía, esto es una advertencia para aquellos que aún tienen la ley como ese camino mediador entre Dios, o sea, la ley, Cristo no, Sí, y aparte los marianistas también, y muchas otras personas que tienen diferentes doctrinas de llegar al Señor, entonces sabemos, pues aquí nos aclara, yo quise parar en este puntico con ellas mientras hacíamos el repaso del capítulo 2, y yo le decía a las niñas eso, ¿no? O sea, que hay un solo Dios y un solo mediador, uno, no hay más, no hay otros caminos por donde coger. el mensaje, como tú lo has dicho, hermana Abigail, es muy claro, solo uno. ¿Eso qué quiere decir? Que si él dice que solo hay un Dios y un mediador, ¿cómo está poniendo a ese mediador? ¿A qué nivel? Pues el mismo nivel, es el único, no hay otro. Al nivel de Dios. Entonces está diciendo que ese mediador es parte de este Padre. Está hablando de la divinidad. Sin embargo, date cuenta, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, ¿qué? Hombre. Hombre. Entonces está mostrando las dos facetas de Jesús, la faceta Sí. de Dios y la faceta humana. Recuerda que los que están acá recibiendo este mensaje, unos creían en que él solamente fue hombre y otros no creían en eso, creían que solamente fue espíritu. Entonces, al unirse, esta mezcla produjo las falsas enseñanzas de tanto los que creían que solamente, como tú lo estabas diciendo, un solo Dios, o sea, Teos único, eh, y no que fuera trino. Ellos no esperaban, nunca los judíos esperaron que ese Mesías fuera Dios mismo, sino que ese Mesías fuera un salvador de ellos, de su nación. Y resulta que, oh sorpresa, que es para todos, para todos. Y centra aquí muy bonito en este versículo 5, que yo le pondría un color diferente, lo marcaría, porque centra su mensaje en la divinidad y en la humanidad de Jesús. No hay más. Tú lo has dicho y muchas gracias por esa muy buena intervención. Tú has dicho bien clarito que hay otras personas que creen en otros mediadores, ¿cierto? Y resulta que la palabra del Señor y en especial este texto no nos muestra eso. O sea, si nosotros pensamos que vamos a poder pedirle, tú has dicho a María o a todos los santos, ¿cierto? O a los mismos apóstoles que los han canonizado en, en ciertos grupos. Entonces, pues no es así, no es así. Solamente hay un mediador, o sea, no hay otra forma de ser salvo, porque está hablando de la salvación,
sino Cristo Jesús. Y en el versículo 6, nos muestra la razón por la cual él dice que es ese mediador. ¿Quién se dio? Mira lo que hizo. Asimismo, ¿en rescate de quién? De todos. Ok, mira cómo ese todo siempre está en todos los hombres. Si tú te das cuenta en ese versículo 1, dice todos los hombres, por los reyes y todos los que están en autoridad, está incluyendo a todos, todos, el cual quiere que todos en el versículo 4, todos los hombres sean salvos al pleno conocimiento. Solamente hay unifica en el versículo 5 a Dios y dice, quien se dio a sí mismo por todos. Creo que el mensaje es claro de todos, ¿no? O sea, él no está haciendo acepción de personas. ¿Y por qué lo resalto? Lo resalto porque recuerda que la mayoría eran judíos y los judíos solo pensaban que la salvación era para ellos. Y en el siguiente versículo, pues lo vamos a ver más amplio, más claro, y dice que se dio a sí mismo rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, o sea, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios quiso revelar a su Hijo Jesucristo y hacerlo humano, entonces ahí Él murió y hizo toda esa labor por todos. O sea, que aquí ya no está hablando del pueblo de Israel como Dios lo había prometido desde en el pacto, sino que ahora sí este mediador, este Dios hecho hombre, hacía esa labor, era por todos. Y dice que esa fue la obra de Dios, esa fue la obra de Cristo, eso es lo que tiene que entender todas las personas de la iglesia. Dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Él entonces les está aclarando, porque parece que dentro de, ya empezó como a tener resistencia a Pablo, y para esto yo fui constituido predicador, o sea, el que anunciaba, y el enviado. ¿Recuerdan que hablamos del apóstol y enviado de Cristo? Digo la verdad en Cristo, no miento. O sea, Él me constituyó en Cristo como maestro de los gentiles, en fe y otra vez verdad. Entonces, Él está hablando de sí mismo. Primero habla de la obra de Jesús y ahora sí habla de lo que pasa con Él y de lo que está pasando dentro de la iglesia, ¿no? Porque aquí vuelve y les manda el mensaje claro a todos, la enseñanza es para todos, que el evangelio ahora llega a los gentiles. O sea, esa proclamación del evangelio, como él dice, que predicador, ese mensaje es para todos, como maestro de los gentiles, ya no solamente de un grupo, sino ahora de los que no pertenecen a ese grupo de gentiles, aquel que no es judío, ¿cierto? Entiéndase Sí. bien gentil. Ellos llamaban a todos los que no eran judíos gentiles, entonces a todos los no gentiles el mensaje de Jesucristo, por orden de Jesucristo, por mandato de Jesucristo, entonces se lo llevaba. Si hay una carta donde Pablo quiere dejar claro eso, es desde el versículo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador. No se da cuenta que lo que estamos leyendo está escrito como diferente, pero es exactamente el mismo mensaje. Y de Cristo Jesús nuestra esperanza. ¿Por qué nuestra esperanza? Porque es nuestro único mediador, no hay otro. Entonces ahora sí podemos entender ese saludo del versículo 1 puesto acá en el capítulo 2 en estos versículos. Y que ya la salvación, entonces, el mensaje es claro, ya no es solamente para un grupo, sino es para todos. Para todos. Hasta ahí, bueno, por tanto quiero, o sea, Pablo, que en todo lugar los hombres, ahí se está mandándole a los hombres, oren levantando manos santas
sin ira ni discusiones. Mensaje dado a los hombres. No es que se esté ahí por casualidad, sino entonces podemos entender que el grupo que discutía y que había conflicto eran de hombres. Y entonces les dice, por tanto, o sea, por esta razón, porque el evangelio no es solo para un grupo, sino el evangelio es para todos. El evangelio antes era para uno, ahora también ha querido el Señor Jesucristo darlo para los gentiles. Por eso Él se dio a sí mismo, por eso llegó en su tiempo. Entonces yo quiero que en todo lugar, los hombres oren levantando manos santas, o sea, sin mancha, sin apartados para Él, sin ira ni discusiones. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos discutían fuertemente, con mucha ira, y eso traía como consecuencia las discusiones, razón por la cual Él tiene que intervenir enviando esta carta. Entonces podemos ver cómo serían las discusiones fuertes, porque era de ira y Él dijo, no, 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 no. Tienen que entender que esto es para todos. Cuando ustedes entiendan que es para todos, entonces levanten manos santas, no tengan iras ni discusiones. Tremendo, Pablo, para poder expresar en estos versículos que estamos viendo la idea que a veces uno no la capta cuando uno de pronto salga de este texto. Yo creo que todos los que estamos acá no sabemos el versículo 5, ¿cierto? Porque hay un solo mediador y también, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. En otras versiones, pues, me la sé también Reina Valera, pero lo que yo quiero decir es que entendemos ahora mejor este texto cuando lo vemos dentro de su contexto y decimos, ah, ya, esto es para todos. Y entonces ahora sí quisiera hacer una aplicación que es válida, porque también nosotros, a diferencia, ya no pensamos como los judíos, sino entonces ahora nosotros pensamos como cristianos, o sea, somos el grupo selecto. O sea, es que yo ya conocí, es que yo ya la tengo, ya, o sea, yo soy de los escogidos. Pero recuerden una cosa, debemos orar por todos para salvación. Entonces, es una palabra también de ánimo que quiero como que compartamos en esta tarde y noche allá en Suecia, y es que nos acordemos de todos, así sean de cualquier religión que sea, así sea, voy a nombrar algunas que a veces no son tan de tanta simpatía, pero así sean islámicos, así sean católicos, así sean gnósticos, así sean mormones, de todas las que nosotros conocemos, que a veces nosotros pensamos que están sumamente desviados, pues no se trata de que solamente estén desviados, sino que les llegue el mensaje de Jesucristo y que encuentren la salvación en Cristo Jesús, no en una religión, o no en una institución, o en una doctrina que no tenga a Cristo como centro. Entonces, a veces también nosotros se nos olvida y también nos volvemos como los judíos allá, que nos cerramos y que somos nosotros y que es que nosotros, y hay una pelea fuerte, eso también la ha vivido Europa a través de los siglos, de los escogidos, y que es que nosotros sí somos y no es que ustedes no son, porque es que nosotros sí hacemos esto y es que sí somos, porque no. La palabra de Dios no nos enseña ni nos anima a eso, y mucho menos nos anima a tener discusiones, contiendas con este tipo de personas, sino nos anima a que oremos por ellos para que ellos, conociendo la verdad, entonces también puedan levantar manos santas, también puedan orar sin ira ni contiendas. Están ahí, los conocemos, pero no es nuestra labor. Nosotros no somos dioses para juzgarles o para condenarles, pero sí tenemos una herramienta que lo hemos visto del versículo 1, podemos orar. Y si oramos de una manera sabia, de una manera inteligente, pues lograremos que esa oración llegue al Señor y que Él pueda actuar. Y con seguridad, les voy a decir una cosa, amados hermanos, con seguridad el Señor escucha.
No crean que para Pablo fue fácil entender que llevaría el mensaje a los gentiles. No creamos eso. Pero alguien oró para que se convirtiera. Pero alguien clamó para que el Señor interviniera. Y él intervino cuando iba camino a Damasco. Amén. Y le dio una tarea, ¿sí? Porque esto se trata de que somos uno en Cristo Jesús. Nosotros nos dividimos porque yo soy de aquí, y recuerde que dice, no, Pablo lo dice, no es que unos dicen que soy de acá, que soy de allá, no, somos de Cristo. Entonces, eso que estamos viendo hoy, que nos ayude a encaminarnos, amados, que nos ayude a entender si tenemos, mire, y yo quiero ponerme aquí de ejemplo, yo soy el primero que, mejor dicho, yo, celoso con la doctrina, no es que ese, no es que ese, sí, pero contra la palabra yo no puedo. No está bien que, pues, aunque yo sepa y entienda la palabra, yo vaya ya a contender allá como si la palabra fuera un arma bélica. La palabra es un arma de paz que llega al corazón, que transforma las vidas. No es una palabra que mata, es una palabra que da vida. Y es lo que a veces nosotros se nos olvida. Que entonces nosotros la utilizamos para herir, la utilizamos para agredir, cuando el objetivo es dar vida, sanar. Entonces, que eso sea ánimo, que sea ánimo. Esta palabra me ha hablado a mí durante mucho tiempo y ya. Hablamos con lo que sea, Pastor, de la que sea. Sí, hermana Belén, cuéntame. yo había estado reflexionando sobre eso. Conocemos gente que se pone a estudiar hebreo, que quiere tomar cursos para tener conocimiento teológico, para Sí, estar listo para debatir, para contender, para sí, no quedar como un tonto ante otros que sepan. Y yo estaba estudiando ahorita Mateo, donde dice cuál es el primer mandamiento: amarás a Dios; el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo. Y si no, en conclusión, que si no cumplimos con estos dos mandamientos, se cae todo el demás conocimiento. De nada sirve estar súper capacitado, no funciona, o sea, no sirve si no de amamos nada. a Dios por sobre todas las cosas. Y al prójimo, como a nosotros Como a mí. mismos. Entonces, ¿cuánto me amo yo para que yo ame al prójimo? Esa es una reflexión dura, pero es igual, es la forma. Entonces nosotros pues nos podemos quitar las gafas que tenemos y ver la palabra y poder hacerla. Y luego que ya la entendamos, entonces ahí sí podemos seguir el camino. Entonces dice, por tanto, por todo esto que yo les estoy diciendo, por los que oran, por entender la obra de Cristo, por entender que solo hay un mediador, por entender que murió por todos, por entender que debemos orar por la salvación, quiero que en todo lugar, ¿sí ven? Que dice otra vez, en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni contiendas. No lo hacían. Y él quería eso. Pero tenía que, para lograr esto que estamos viendo en este versículo 8, tenemos que entender antes lo anterior. Para poder llegar allá a levantar manos santas, sin ira ni contiendas, tenemos que entender la obra de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo por nosotros? Y entonces también entender qué es lo que Él quiere, qué es lo que le agrada, en este caso que está en el versículo 3, qué es bueno. Y entendiendo así, entonces podemos unirnos. Hay un grupo, yo tengo que confesar algo, estoy hoy raro, pero quisiera confesar algo. Hay un grupo, como dice la hermana Belén, que me confronta por estos días. Un grupo dentro de la Iglesia de Jesucristo. Y es porque ellos menosprecian al resto y creen tener la verdad. Por encima de cualquier grupo, la única verdad la tiene la palabra del Señor. Y entonces, sí, pero y la interpretación dada del texto hacia mí, no de lo que yo quiera creer del texto hacia los demás o hacia la palabra.
Entonces, entendiendo esto, qué bonito que no importa cuál grupo sea, lo importante es que nosotros oremos para que ellos entiendan quién es el único mediador, que entiendan que el Señor tiene un plan, como lo dice en el versículo 6, que se dio por todos, porque también por esos grupos Él se dio. Y ahí sí, entonces nosotros estar tranquilos y lograr vivir tranquila y sosegadamente, en piedad, con dignidad. Entonces, esa es una de la conducta piadosa que la iglesia debería tener. Levantar las manos santas, sin ira, sin contienda, orar en cualquier lugar, desen cuenta, en cualquier lugar, o sea, donde sea, sea en la casa de ellos, sea en nuestra casa, sea en una casa intermedia, en cualquier lugar nos podamos unir. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque cambio de tema. Bueno, hermanos. Versículo 24. Perdón. 1, 2, 9. Entonces, aquí del 9 al 15. Hermana Lauri, ¿voy a hacer alguna pregunta o se te disparó? Se disparó. ¿Me pregunta a mí? Sí, es que se te disparó, pensé que ibas a hablar. No, lo que pasa es que Sí. se va la señal. Se va, parece Ok. que está hablando y se queda así. Yo digo, otra vez me ha botado. Nada, sí, no. Ok, porque puedo ser yo, no solo tú, puedo ser yo. Pero No, yo creo que es donde estoy que no hay mucha señal. No se preocupe. Ok, gracias, hermana Laura. Entonces, en el versículo 9, entonces, así como los hombres deben levantar manos santas sin ira ni contienda, entonces empieza a hablarle al grupo de mujeres, el grupo de mujeres que están en la iglesia. ¿Cómo debería ser la conducta de ellas? Como parte de la columna y sostén de la verdad que está en Cristo Jesús. Entonces, si vemos esto desde este punto de vista, si entendemos el contexto, de pronto nos ayuda a bajar como la espuma que a veces se nos sube cuando no lo ponemos aquí dentro del texto, sino que lo sacamos. Entonces, asimismo, dentro de este marco de entender toda la obra de Cristo, de la oración, de la... Debemos tener como hijos de Dios, entonces asimismo le dice que las mujeres se vistan con ropa decorosa, ¿sí? O sea, con ropa decorosa, con pudor y modestia. No, entonces aquí dice, ¿cómo quiere que él se vista? Entonces, esa palabra, ¿cómo la podemos entender, no? Que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos. Wow. Entonces aquí podemos pensar en la cultura. Pensemos un poco en la cultura. Y primero en la cultura en la cual está escrita. Entonces, ¿en qué ciudad estaba Timoteo? ¿Ustedes me recuerdan? En Éfeso. ¿En qué? En Éfeso. Hermana Abigail, ¿y en Éfeso qué era famoso? Esa ciudad tenía algo famoso. ¿Qué era? El ¿Lo recuerda o templo, no, la hermana Diana de los Abigail? Efesios. El templo. ¿Quién es Diana? La diosa que ellos adoraban. Pero ¿qué tipo de diosa? Creo que era la diosa de la Una sexualidad. diosa. Ok. Entonces, si uno La va diosa de la vanidad. a un lugar... Vea, la hermana Amanda nos ayuda más. Si uno va a una ciudad donde la diosa que manda, recuerden cuánto le hicieron de resistencia a Pablo cuando, ¿se acuerda cuántas horas le gritaron que Diana, ¿se acuerdan? Porque todo el pueblo vivía por Diana. Pues Diana, su vestimenta, pues no sé cómo sería,
pero lo único cierto es que parece que la ciudad se vivía de una manera como muy sensual para, para poder hablar suavemente más bien. Entonces, él le dice que el adorno de la mujer piadosa, pues no es este. ¿Cuál es? Que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Recuerde que él dijo en el versículo 2 que la oración y todo es para vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Marcando esto, entonces él está diciendo, pues, una mujer piadosa se viste con pudor y modestia, no es ostentosa. La hermana Amanda, pues porque por lo que dice que no se ponga perlas, vestidos costosos, pues oro, pues parece que estuviera hablando de la vanidad, ¿cierto? Y eso aplicará solamente a esa cultura o aplicará a todas las culturas. ¿Ustedes qué piensan? Como mujeres, porque sé que tengo muchas mujeres así como hombres, pero sé que hay muchas mujeres. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que eso solamente era para esa cultura o esto puede aplicar para todas las culturas? Para Para todas todas las las, culturas. en realidad, aquí podemos constatar de somos de diferente cultura y madre mía, si creen que los occidentales nos adornamos, hay que ver cómo se adornan las mujeres de otra cultura. Es bastante exagerado. Claro, claro, hermana. Y gracias por esa, me haces pensar en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 10 al 11, donde nos habla de que las mujeres se adornaban con mucha bisutería, tenían muchas cosas dentro, o sea que esto no es solamente la cultura de Éfeso, es una cultura desde la época de Salomón, y, y dice que en Proverbios 31, 22, cuando habla de la mujer virtuosa, dice que sobre una mujer virtuosa su ropa elegante y colorida, o sea que siempre no se está tratando sino de la forma en que parece que la use. Eh, por allá en Isaías capítulo 3 del 16 al 26 dice que hay diversos tipos de adornos y entonces ahí los dice, las mujeres de Israel habían abandonado al Señor y entonces habían ido tras esto. Y Dios pues las llamó un poquitico a cuentas y las trajo a juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es algo que Él quiere para todos, no es solamente eh, de esta cultura. Primera de Pedro, capítulo 3, si leemos del versículo 1 al 7, dice que las esposas del Nuevo Testamento pueden adornarse, pero el adorno más importante es el interno. Y en ese caso, pues el adorno de la sujeción. Entonces esto puede ir de la mano con lo que quiere. Él, por más que le diga de las cosas externas que sí influyen o no influyen, hermanos, que hace poquito mi señora tuvo que dar un estudio en la iglesia, entonces eso hizo que se investigara un poquitico más y es precisamente de este tema. Entonces me voy a detener un minuto para decirlo. Entonces me dijo, mira amor, yo tengo que dar este tema, ¿me ayudas? Y yo pues sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo lo podemos pasar a hoy en día? Entonces pues yo le dije, no, pues yo pienso que en todo lado pues hay mujeres que son sensuales o no son sensuales. Pueden serlo, pero no pueden mostrarlo. Entonces, pues no pueden mostrarlo frente a los demás. Entonces nos metimos en el internet los dos. O sea, ella como que me puso allá la espinita y nos metimos a investigar el tema de hoy en día, la actualidad de las mujeres que son predicadoras, que son famosas, pero son muy controvertidas por su forma de vestir. Entonces empezamos a ver con ella cómo las que no controversia, el mismo sistema, la misma sociedad, tanto cristiana y no cristiana, o sea, la controversia se presenta en cómo ellas se presentan vestidas. Ni siquiera cuál es su mensaje, que fue lo que encontramos con ella. No es el tipo de mensaje, sino cómo están vestidas. Y luego, pues sí, les dan palo como quieran de su doctrina, pero
encontramos que a las que más perseguían era a las que se vestían de una manera seductora. Y estoy hablando, amados hermanos, de gente que no cree y de gente que cree, que opina al respecto. Entonces, uno cree que no lo están viendo, pero otras personas lo están viendo a uno. Entonces, uno puede creer, es que yo estoy tranquila, yo creo en Dios, yo puedo vestirme como quiera. Por supuesto, porque es que el Señor no prohíbe. La pregunta es, ¿y esa forma, qué mensaje le dará a los demás? Recuerde que aquí el contexto es llevar todos a la salvación. Entonces, si yo lo veo desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo me he visto yo que no sea escándalo para la sociedad, sino al contrario, que sea testimonio de modestia y de sencillez para la sociedad? Yo me puedo vestir costoso, por supuesto, pero si lo que yo me he visto es lo que me da el orgullo, ahí ya debería yo hacer una evaluación. Pero no, aquí él le dice bien clarito, las mujeres se vistan con ropa decorosa y con pudor y modestia. Y dice, ¿qué es lo que debe hacer? O sea, muestra cómo y cómo no. ¿Para qué? Para testimonio. Recuerde que así mismo los hombres tienen que levantar hombres manos santas. ¿Por qué? Para que todos lleguen a la salvación, para testimonio de todos. No es una imposición, ni tampoco aquí dice que minifalda al tobillo, o sea, no habla de esto. Habla de con modestia, no llamar la atención. El problema está cuando yo lo hago y llamo mucho la atención. Si quiero llamar la atención si yo fuera mujer y quisiera llamar la atención de mi esposo, pues buscaría llamársela a él, no a los demás. Quiero hablar esto claro, esto no se habla así, pero bueno, es mejor decirlo. Decorosa, con pudor y modestia, para testimonio de los demás. Y pues lo que pasa es que si yo me he visto de una manera no decorosa, sino más bien un poco vulgar, pues no puedo dar testimonio. Eso es lo que sucedió cuando hicimos le dedicamos varias horas al estudio con ella, de ver a todas estas personas y claro, las hermanas que se vestían de una manera subjetiva, efectivamente, pues tenían mucho choque frente a la misma iglesia y a la sociedad, porque ¿cuál es el mensaje que están dando? Entonces, si entendemos eso desde el punto de vista de la palabra y de donde está, pues mejor. Sin embargo, en el versículo 10 dice lo que es importante. O sea, aquí Pablo nos va a dar este contraste en el versículo 10, sino con buenas obras como corresponden a las mujeres que profesan ¿qué? La piedad. Y vuelve y toca el tema de la piedad. Y es de las cosas que agraden a Dios. Entonces, dice que eso no tanto es, o sea, mira, la verdad, Pablo no estaba tan interesado en lo externo como en lo interno, sino con buenas obras, o sea, con una vida que refleje lo que cree, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Él está diciendo, es que como si lo interno solo expresara en lo externo, como si lo externo expresara lo que yo tengo en lo interno. Básicamente es eso. Para él lo más importante son buenas obras y que profesen una vida piadosa. Si son eso, entonces me imagino que entenderán que se visten y con ropa decorosa, pudor y modestia, ¿no? Y pues este versículo hasta aquí es lo fácil de este texto. Lo que viene de ahí en adelante, esto es lo que es Estaba duro en el esperando. texto. Ay, hermana, yo quería Sí, que yo el también tiempo lo se estaba acabara. esperando. Yo también. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Entonces va a empezar a decir que la mujer aprenda. Vamos a ver si todo esto fuerte que está ahí parece que fuera tan fuerte para la mujer, pues tiene algo que nos una.
que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito, está hablando Pablo, que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Entonces, dése cuenta que el 11 y el 12 tienen algo en común, y es que permanezca callada, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Sí, Sí. sí, se encuentra la Ok. palabra silencio en el 11 y en el 12. Ok, aquí es callada. Entonces, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Listo. Yo no permito, está hablando él, que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Otra vez, en obediencia, en obediencia. Lo callado quiere decir en obediencia. ¿Por qué Adán, dice así, fue creado primero después de la mujer? Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces, esto que es duro, pero tiene que digamos que una razón de en la estructura de la iglesia es que dice que Adán fue creado primero. ¿Eso fue verdad o no fue verdad? Sí. Sí. Ok. Es que lo que quiere expresar aquí Pablo es que desde el principio él no ha visto que el liderazgo se le dé a la mujer solamente. Eso es lo que él quiere, por eso recuerda a Adán. Él lo que quiere mostrar, parece que era un problema que tenían dentro de la iglesia, y es que la mujer quería ejercer dominio sobre el hombre, y entonces eso le llegó a oídos de Pablo, y él dijo, no, voy a explicarles algo. Él no las está desechando ni las está menospreciando en lo absoluto. Lo que pasa es que les está mostrando a través de la palabra del Señor lo que sucede y va al comienzo, va al principio. O sea, él no se pone con rodeos a decir, es que no, se va al comienzo. Y en el comienzo, ¿quién fue creado primero? ¿Adán? ¿Falso o verdadero? Falso. Después, ¿quién fue creado? Eva. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, no está hablando él, porque desde el principio Dios los bendijo a los dos y todo, está hablando de orden. No está hablando de nada más, sino que hay un orden. Y el orden lo vemos desde el principio. Dios crea primero al hombre y luego crea a la mujer. Y luego les da unos roles. Si ustedes se dan cuenta de ahí en adelante todos, pero siempre le dio como esa responsabilidad mayor al hombre. No porque Dios sea machista, la mujer sea menos que el hombre, porque recuerden que si se unen son una sola carne y si no los dos son imagen de Dios, Dios mismo los creó. O sea, no podemos decir que el uno es más que el otro, no. Pero sí está poniendo un orden desde el principio. Él lo pone. Entonces, él quiere mostrarlo. Adán fue primero y luego Eva, un orden. Y luego vuelve el orden. Aquí perdóneme, amadas hermanas, pero vuelve al orden en el desorden. ¿Cómo es eso? Que vuelve a mostrar qué fue lo que pasó en el desorden. Y fue que la mujer tomó como la batuta, tomó la autoridad, tomó para sí como como les dijera yo, el liderazgo, y cuando lo tomó, pues fue engañada y cayó en pecado. Eso es para mostrar por qué del orden. No significa, quiero antes de que ustedes salgan, no significa que Adán no hubiese podido caer, pero la verdad es que en Génesis muestra que fue la mujer. Eso no está aquí inventando Pablo ni está manipulando el texto. No, entonces esa es la razón por la cual hay un orden. Y él quiere que si ese fue el orden establecido por Dios desde el principio, pues que se respete. Razón por la cual él les dice, yo no les permito. Entonces, ahora, eso de que, que solo sea en Éfeso que suceda, no, Primera de Corintios 14, 23, 26, 34, 35, hablas con respecto a eso. Las mujeres deberían guardar silencio porque no era bueno
que no era apropiado que ellas hablaran en la iglesia. Ahora bien, quiero decir algo, amadas hermanas. Todo esto se da en el contexto de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 12, yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Y él está hablando a una iglesia. Él no le está hablando a ninguna otra forma. Entonces esto se da en el contexto de la iglesia. Y por eso es que en 1 Corintios dice, las mujeres deberían guardar silencio porque no era apropiado que ellas hablaran en la iglesia. Entonces, por cuestiones de la sociedad, por cuestiones de orden, es que él está hablando estos temas. Y yo quisiera apelar a las referencias cruzadas porque me dan luz. Gálatas 3, 26, 29, dice que en cuanto a la salvación no existe diferencia entre el hombre y la mujer. Todos somos uno en Cristo. Vuelvo y repito. Él está hablando de la iglesia y no está hablando de la salvación ni nada más. 1 Corintios 11, que vuelva a tocar el tema del 1 al 16, una tradición, por ejemplo, que tenían en Corinto es que la mujer se tenía que poner velo. Era una señal de estar bajo autoridad. No más, la que se lo colocaba decía, yo estoy bajo autoridad. La que no se lo colocaba no estaba bajo autoridad y desafortunadamente para Corinto las que no usaban eso eran las prostitutas. Entonces también tenemos que entender ese texto allá. Entonces, y estos pasajes que estamos hablando no indican que el hombre y la mujer son independientes del uno al otro, no, sino que ambos se encuentran bajo una autoridad. Mire, la mujer se encuentra bajo autoridad del hombre, el hombre bajo autoridad de ¿quién? De Cristo. Cristo bajo autoridad de ¿quién? De Dios. Es cuestión de orden. No más. Es cuestión de ordenar. No más. Porque si no, pues lo veríamos como un gran desorden. Entonces, cada uno está bajo la autoridad que corresponde. Para el hombre, ¿ustedes creen que es premio? Es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros, que las mujeres estén bajo la autoridad de nosotros. Y fuera de eso tenemos que hacer cosas para que la mujer esté bajo la autoridad, como lo podemos ver en la misma palabra del Señor. Amar con amor ágape, por ejemplo. Entonces, si se ve desde el punto de vista masculino, femenino, yo creo que nos distanciamos. Pero si lo vemos desde el punto de vista de orden que Dios ha establecido desde el principio, mire, nosotros tenemos un Dios de orden. En Génesis lo podemos ver en el 1 y en el 2, cómo Él tuvo un orden para la creación. Él no de una vez dijo, sal a la luz y hágase todo lo que yo estoy pensando. No, no. El primero se paró, primero la luz se paró, habló que las aguas, y listo, entonces ahora sí que la tierra seca, y entonces ahora sí que la vegetación, y entonces ya está la vegetación, entonces ahora sí en el mar, que todo con un orden. Y es eso lo que está queriendo aquí decir. Hay que ponerle, parece que en la iglesia había desorden en ello, entonces las mujeres se querían imponer. Y él le dice, no, 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 soy yo el que les estoy diciendo, pero era una cuestión de orden. Hay un texto que es Colosenses 3, 18, 20. Dice, en el matrimonio existen roles designados por Dios. El esposo es la cabeza y la mujer, la esposa está sujeta a la autoridad del esposo. Los hijos están sujetos a los padres. Orden, no más. Orden, no más. Porque uno lo ve, 16 de Romanos. Usted ve que ahí Pablo le escribe este texto es una fabricación de un día, que Pablo escribe a muchas mujeres servían en la iglesia y eran con él, acuérdense de Aquil, de Priscila, de todo. Priscila es una famosa que inclusive compartía con Pablo y lo compartía ya haciendo carpas y todo, pero era cuando llegaba a la iglesia, ella se sujetaba a Pablo. Entonces, los hombres y las mujeres sirven tanto el uno como el otro en la casa de Dios. Ambos trabajan a favor de la iglesia, pero él quería que los hombres y las mujeres compartieran unos roles diferentes en la iglesia. Entonces, eso es todo.
obediencia, autoridad, sujeción. Lo está diciendo aquí, mire. El texto comienza diciendo, capítulo 2, reyes, autoridades, orden, 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 orden. Ese es el orden. Aquí no, el texto bien fácil, como ustedes saben. Escúchenme y me dicen si estoy equivocado. Como ustedes saben, entonces, las autoridades son pecadoras, son corruptas, entonces no las obedezcan. Nunca el texto dice eso. Hay un orden. ¿Quién puso las autoridades? Él. ¿Por qué las puso? Por orden. Leamos la palabra del Señor. Y ahí está. ¿Quién puso? ¿Quién pone y quita reyes? No es él. Cuestión de orden. ¿Quién pone las autoridades? Es él. Jesús se sometió a cada una de las autoridades. Y cuando a alguien de la autoridad no le correspondía hacerlo, él se lo decía. ¿Por qué me pegas injustamente? O sea, no te corresponde hacerlo. Le estaba diciendo, no es que se estaba rebelando como la gente muestra, no. Cuestión de orden. Él se sujetó inclusive a las autoridades, estoy hablando de Jesús, se sujetó en contra de las mayores arbitrariedades, lo apresaron de noche no se apresaba a nadie. Le hicieron un juicio de noche no habían juicios. Para hacer un juicio tenían que haber una serie de pasos, ningún paso se dio, sin embargo, él se sometió. Lo llevaron ante las autoridades terrenales, se sometió. Y cuando la pregunta más fuerte de Pilato es Dios, es Dios, es Dios. Y entonces, es que estoy acostumbrado a la autoridad. Yo soy autoridad, yo sé que es autoridad si ustedes se dan cuenta del Señor. Entonces, ese ejemplo de Jesús es el ejemplo que nosotros deberíamos seguir. Y bueno, Pablo aquí lo está hablando con las mujeres, se lo está hablando directamente a las mujeres y les está diciendo que sería bueno para el orden de la iglesia que ellas hicieran, que callaran, que no ejercieran autoridad para el hombre. ¿Por qué? Ya los vamos a ver. No se me preocupen, hermanas, que dentro de 8 días en el capítulo 3 lo vamos a ver por qué. Y vamos a ver por qué es cuestión de orden. ¿Por qué es que es esa forma de autoridad así como que pareciera? Y entonces dice, para terminar, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santidad con modestia. Este sí es un tema. Ay, Dios mío. Una de las órdenes del Señor allá en Génesis 2 fue procrear, multiplicar. Es algo que el Señor quería. Y no necesariamente es que si una mujer no tiene hijos se salva o no se salva. Yo podría decirles muchas cosas con respecto a este versículo, pero me gusta más verlo espiritualmente, verlo desde el punto de vista de la iglesia y no sacarla de la iglesia y ponerla aparte de donde está escrito este texto. Está hablando a las hermanas de la iglesia que estaban en Éfeso, que estaban teniendo ese problema, y él está hablando a la gente de la iglesia. Entonces, pudiese yo entender este texto espiritualmente. Salvación espiritual, y habla de fe, de amor, de santidad. Entonces, es como de preservar físicamente, de tener hijos para ellos, para que puedan permanecer en la fe, en el amor, la esperanza, con modestia, sencillamente. Es un versículo difícil de entender y pueden haber muchas interpretaciones y no nos vamos a poner de acuerdo. Así que me encanta enseñar y hablar de lo claro. Él quiere que las mujeres sean ejemplo de la piedad. ¿Cómo? En su forma de vestir, en su corazón, que lo viva con buenas obras, y ya hemos hablado de cuáles son las buenas obras, mucho en Tito y en los demás que hemos estudiado, y en su forma también de mostrarse frente a las otras personas y también dentro de la iglesia. Entonces,
Cuando nosotros tocamos estos textos y los metemos dentro de ese contexto, entonces podemos encontrar primero que todo paz, como dice él. Segundo, entendamos, y siempre la regla número uno de la interpretación es el contexto. Entonces, cuando de pronto sacamos estos textos, los sacamos y los hablamos afuera, pues entonces causan discusión. Por eso él dice bien clarito, así mismo, así como el problema que está en la iglesia, entonces venga, arreglamos este otro problema y que se está que está sucediendo en la iglesia. Hermanas, ¿tienen alguna pregunta o no? Yo tengo dos comentarios. Gracias, hermana Abigail, los escucho con mucho gusto. El primero que quería hacer, bueno, ya escuchamos todo conforme a la palabra pues ha sido enseñada y allí está y hermosa. Debido a estos versículos del 10 el 10 y el 11, pues se ha prestado para que muchas personas y mujeres, aún hoy en día en hogares, aún diciéndose cristianos, pues, que le queda un poquito de duda ahí, porque voy a irme a alguna vez una pastora muy hermosa que yo amo mucho, que fue en mis comienzos de vida cristiana. Ella y su esposo son personas del Señor, y ella decía, me puedo sujetar con amor, me puedo sujetar con la mayor obediencia, me puedo sujetar con el mayor gusto en la medida en que este hombre se sujete a Cristo, porque como usted decía, hay un orden. El hombre tiene también la cabeza que es Cristo. El hombre es nuestra cabeza, pero también hay una cabeza. En la medida que ese varón se sujete a Cristo, la mujer le va a quedar mucho más fácil sujetarse con ese amor y ese respeto a ese hombre. Pero si este hombre, y lo digo porque en el momento en que estudiábamos con las niñas estos temas, son muy difíciles, y las niñas son 16 y 13 años, son adolescentes, y me gusta que estos temas les queden a ellas muy claros para que no vaya a haber de aquí a mañana, porque estos versículos son muy usados, pastor, para manipular a la mujer, para manipular a la mujer de una manera horrible. Entonces, ese es mi comentario. Y el versículo 15, cuando lo leíamos con ellas, me quedé ahí pensando, y yo creo que no sé si a la única, pero me pasó, y le dije a las niñas, este versículo siempre que lo he leído me ha quedado ahí y me ha sido tan difícil entenderlo. Me gustaría preguntarle al pastor Osvaldo la explicación, le dije yo a ellas, pero no, prefiero que sea en oración el Espíritu Santo el que poderlo entender a través del Señor, este versículo, porque me parece, como usted decía, o sea, entenderlo espiritualmente, que sea el Espíritu Santo. El 15. Amén. Amén, hermana Abigail. No, estoy contigo, ni me faltaba. Te lo aseguro que no es fácil y nadie se ha puesto de acuerdo en la aclaración del texto, absolutamente nadie. Hay posiciones muy claras, hay de unos, de otros, y no quiero poner posiciones, sino quiero entenderlo desde el punto de vista en que está, y está dentro de la iglesia, y está hablando de la salvación, ¿cierto? Y sigue hablando de la salvación en Cristo, entonces no me quiero salir de eso. Yo quisiera escucharles más, pero tengo un compromiso a las 3 y la pastora sabe que es así, pero antes de retirarme quisiera orar. Señor, yo te agradezco este tiempo hermoso y maravilloso que nos permites compartir. Gracias por tu palabra. A veces es un trago amargo para pasar, pero cuando entendemos las razones, los propósitos, entonces deja de ser amargo para ser dulce. Tu palabra no está como islas, sino está unida en un todo. Permite que lo veamos siempre a través de ese todo, no que nos desviemos o que saquemos, Señor. Y lo más importante es que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, habla en nuestros corazones. Y así nosotros también poder responderte con un corazón muy humilde y un corazón muy sensible a la voz de tu palabra, Señor. Gracias por este grupo hermoso. Manténnos unidos y que dentro de 8 días, cuando veamos el capítulo 3,
nos aclare mucho más las cosas que todavía no están claras. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Un abrazo. Amén. Hasta pronto, Perdón, hermano Amén. Osvaldo. Hasta Muchas pronto. gracias. Dejar. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias. Dios Muchas te gracias, bendiga pastor. y gracias.